Pueden ver, ¿no? En la pantalla. Sí, Sara. Ahí, ahí. Ya. Yo había tomado el caso 4 y habla de que Mateo es un niño de 7 años y su mamá menciona que desde muy pequeño tuvo problemas de conducta, es decir, que no obedece a los maestros, llega a responder de una mala manera y llega inclusive a agredir a sus compañeritos. Sus padres no saben qué hacer y están muy preocupados y no saben cuáles son las conductas del niño. En el colegio llega a tener calificaciones que son regulares y su desempeño bueno en cuestión de las notas Notas. sería en educación física, computación, artes plásticas, inglés. Dentro del caso me preguntan si como psicopedagoga qué tomaría en cuenta para mi diagnóstico y la intervención y qué recomendaría a la familia. Yo primero tomé en cuenta los datos del caso, que el nombre del individuo es Mateo, tiene 7 años, sus antecedentes familiares serían problemas de conducta, no obedece a maestro, responde de mala manera y agrede a sus compañeritos, según lo mencionado. Dentro de los antecedentes académicos que presenta, que sus notas son irregulares, solo tiene buenas notas en educación física, computación, artes plásticas e inglés, es decir, en asignaturas específicas. Tomé en cuenta la edad de Mateo según la teoría de Piaget. Se encuentra en las operaciones concretas, es decir, que los niños empiezan a pensar un poco de forma más lógica, sin embargo, su pensamiento aún puede ser muy rígido. Ellos son capaces de utilizar su lógica para llegar a tener sus propias conclusiones. Dentro de mi proceso diagnóstico tomé en cuenta la entrevista a los padres, que sería llevado a cabo a través de una anamnesis para la entrevista, que es decir, una entrevista clínica en el cual podemos recabar información más detallada del evaluado y llegar a otorgar hojas de observación y planillas de Conner a los padres. Tomaría en cuenta la observación y la entrevista directa con el niño que podemos realizar también a través de un test que sería la hora del juego, donde abarca la presente edad y es donde podemos llegar a ver sus molestias o problemas que presenta el niño a través del mismo juego. Tomé en cuenta la observación directa de Mateo según el autor de Sampieri, que consiste en el registro de sistemático y válido y confiable de los comportamientos o conductas que se llegan a manifestar dentro de ella. Tomé en cuenta una entrevista a la maestra para ver cómo es su conducta y su historial académico dentro de ella, es decir, cómo es que se desarrolla dentro de las áreas, ya sea las asignaturas donde le gusta y las que no también. También otorgaría hojas de observación y planillas de Conner a la maestra, sí, tomando en cuenta también que le voy a explicar a qué se refiere cada planilla y hoja de observación. Dentro de mis baterías psicopedagógicas, yo tomé en cuenta realizar un test del WIS 4 que abarca de 6 a 16 años para Mateo, en el cual podemos observar sus habilidades y sus debilidades, teniendo en cuenta su coeficiente intelectual, que algunas habilidades y debilidades ya no las presentan en el caso. Tomé en cuenta el test de Nelson Ortiz abarcando el rango de los 8, que se abarca hasta los 8 años y a través de ella podemos observar su lenguaje, el área corporal, las consignas y el área del lenguaje. Había mencionado también la hora del juego, ya que abarca el rango de edad de 3 a 12 años, o sea que puede ser válido dentro del caso, y ahí podemos apreciar las molestias y problemas como ya les había mencionado. También tomé en cuenta el test de Bender que abarca la edad de 5 a 12 años y podemos observar el área visomotor y el ámbito emocional que presenta Mateo dentro del caso. Dentro de ella tomé en cuenta que Mateo suele ser un niño con problemas de conducta, no obedece a los maestros, responde de manera y agrede a sus compañeros, teniendo notas regulares y notas altas en algunas asignaturas de las materias. Las posibles causas de las conductas de Mateo podrían ser desarrolladas a través de un trastorno del TDAH, que es un trastorno que llegan a presentarse como siendo un poco negativos, sus conductas suelen ser desafiantes, es un trastorno de conducta o también puede ser tomado como el DSM-5 lo menciona, que es un trastorno neurobiológico donde se presentan tres síntomas.
es decir, la atención, la hiperactividad y la impulsividad. Sin embargo, no se puede llegar a diagnosticar mínimamente durante 6 síntomas que sea entre atención y 6 síntomas de hiperactividad e impulsibilidad. Estos son algunos síntomas que presenta y llega a ser antes de los 7 años y durante 6 meses y no más y no menos que no sea de 2 escenarios en adelante. La evaluación que yo le tomaría y el diagnóstico a Mateo sería una recopilación de información donde se toma en cuenta la observación directa para detectar el comportamiento de Mateo dentro del aula, puede ser en el patio del colegio o durante las interacciones con sus compañeros o maestros. Entrevista a los padres donde se llegue a explorar la dinámica familiar, los estilos de crianza, el historial personal y el ámbito médico de Mateo y los eventos estresantes que puede llegar a presentar dentro del hogar, quizás su conducta disruptiva. Eh, con los maestros, tener observación sobre el comportamiento de Mateo dentro de las escuelas y su relación con los compañeros y su rendimiento académico. Y con Mateo sería conservar y comprender sus perspectivas dentro de sus emociones y las relaciones y las posibles dificultades. Tomar en cuenta evaluaciones psicopedagógicas como pruebas cognitivas para poder evaluar el nivel intelectual de Mateo para descartar dificultades de aprendizaje que puedan afectar también dentro de su comportamiento o ser algo comórbido. Pruebas emocionales que había tomado en cuenta para evaluar los trastornos emocionales, quizás como una ansiedad o depresión o TDAH, que puedan contribuir a la conducta disruptiva que presenta Mateo. Dentro de las evaluaciones conductuales, quizás observar y registrar los patrones de comportamientos específicos, identificar los comportamientos tanto positivos y negativos del niño y lo que le llega a desencadenar a través de esas consecuencias. Tomé en cuenta el análisis de información, que si su comportamiento llega a ser frecuente, con qué intensidad, con qué duración de la conducta problemáticas presenta. Determinar también los contextos, ya que no me lo menciona también dentro del caso, es decir, dónde y cuándo ocurren esos problemas, si es igual en casa o la observación directa dentro de mi gabinete, ya que solamente nos presenta que solamente es dentro del colegio. Analizar sus antecedentes y las consecuencias, es decir, si sigue las conductas problemáticas y llegan a ser persistentes, considerar sus fortalezas y sus debilidades dentro de un buen rendimiento académico, las habilidades sociales, emocionales, intereses y motivaciones. Eh, Dentro de la intervención, tomé en cuenta el enfoque multidisciplinario y sería llevado a cabo a través de un psicopedagogo, que sería mi persona, a través de la implementación de estrategias de intervenciones conductuales, socioemocionales para poder modificar los patrones de comportamientos problemáticos y desarrollar las habilidades sociales y emocionales. Dentro del área psicológica, quizás evaluar y tratar los trastornos emocionales, también como lo estaba mencionando la licenciada, que es mejor dentro de su área de ellos y que pueden contribuir dentro de la conducta de Mateo. Eh, con Mateo, con los maestros, perdón, serían las adaptaciones de estrategias de enseñanza y crear un ambiente positivo y adecuado para que Mateo se sienta identificado con ellos. A los padres quizás orientar a las estrategias de crianzas positivas eh, y consistentes que brinden un apoyo estructural dentro del hogar. Y dentro de mis recomendaciones, dentro de las intervenciones sería la terapia conductual, ya que es lo que más marca dentro del caso, sería enseñar a Mateo habilidades para identificar y expresar sus emociones, las técnicas de refuerzo positivo, que sería recompensar los comportamientos positivos de Mateo para poder fomentar su repetición de la misma. Enriquecer el área curricular, es decir, brindar a Mateo oportunidades para desarrollar sus fortalezas e intereses, aumentando su motivación y autoestima del mismo niño. Modificación del entorno. Adaptar el entorno escolar y familiar para reducir lo desencadenante de las conductas problemáticas que presenta. Tome en cuenta terapia familiar, que es brindar un apoyo a la familia para la mejor comunicación y la resolución de los conflictos y las dinámicas familiares.
Tome en cuenta también otorgar consignas de economía de fichas, que esto puede ser para la casa o para la escuela, haciendo uso de la terapia conductual según Skinner. Mencionar las habilidades a través de las que se puede hacer uso otorgándole la realización de las tareas, es decir, eh, mencionarle su fortaleza y sus habilidades y decirle que si me puede ayudar para poder canalizar un poco su energía, ya que ellos presentan energía excesiva. Eso puede ayudarnos dentro de la escuela para que no moleste o no esté golpeando a sus compañeritos. Realizar trabajos de manera conjunta o grupales, eso lo tomaría en cuenta las escuelas. Estrategias quizás como el semáforo para el manejo de sus emociones y su autocontrol que el niño presenta. Y las recomendaciones, que era la segunda pregunta en mi caso, tomé en cuenta establecer límites claros y consistentes. Es decir, a través de las reglas claras para que el comportamiento de Mateo en el hogar y en la escuela sea más apropiado, el reforzamiento positivo que va a reconocer y recompensar los pensamientos de Mateo y no solamente castigarlo con algo negativo. Aquí tomé en cuenta el error cognitivo según la teoría de Piaget. Nos menciona que cuando el niño presenta un error cognitivo no tiene que ser mostrado como un error, sino más bien tiene que ser una oportunidad de aprendizaje para el mismo. Crear un ambiente familiar y positivo y donde sea cálido, amoroso, donde Mateo se sienta seguro y querido, la paciencia y comprensión, que sería el cambio del comportamiento que lleva el tiempo y esfuerzo fundamental del paciente para ser comprensivo con Mateo durante todo el proceso. Y la colaboración que llegaría a ser entre la familia y la escuela, que es mantener la comunicación abierta y colaborativa con la escuela, para que así Mateo pueda trabajar en conjunto en la implementación de un plan de intervención. Eso fue lo que tomé en cuenta dentro de mi caso, Liz. Ok, ¿qué decimos los colegas? Estamos calladitos, digan algo. O ya se echaron a oír. Me gustó su resolución, querida Rachel, y me gustó el tinte que le pone al énfasis en el trabajo familiar, ¿no? En la terapia familiar. Por ejemplo, desde las experiencias que tengo ahora y en este aprendizaje continuo, eh, cuando yo veo familias disfuncionales que se están separando y que el niño va y entre semana está con mamá o de lunes a miércoles está con mamá y de miércoles a sábado está con papá y que el domingo y el sábado a veces ellos se pelean porque, bueno, cada quien quiere tener sus cosas, que también es prioridad, darse prioridad como persona y el rol de papá dejar a un lado. eh, y a veces no hay esa comunicación, ¿no? Y peor si es un niño que tiene muchas etiquetas, ¿no? Entonces, desde mi entendido y como se trabaja en equipos multidisciplinarios, nosotros tenemos terapeutas, perdón, familiares. Entonces, y se da terapia parental y que siempre, ¿no? Todavía estamos en ese proceso de aprendizaje y yo les digo, la terapia parental, no, dice, nosotros estamos divorciados, y le digo, no, la terapia parental es para que nosotros como papás entendamos el rol que estamos cumpliendo, ¿no? Y que acompañemos a nuestro hijo de mejor manera. La terapia parental no es lo mismo que una terapia de pareja, ¿no? Entonces es totalmente distinto. Y hacer el acompañamiento a los papás también es dable, ¿no? Porque los papás anteriormente en algún caso dicen, hemos hecho todo, o sea, todo, y donde vamos ya por último ya no vamos, nos quedamos en casa, o sea, no socializamos, porque grita, porque golpea, porque patea, ¿no? En el caso, ¿no? Entonces me gusta mucho ese tinte que usted le ha dado, ¿no? Además de pensar en lo emocional, en ese confort. Y me hace acuerdo que cuando yo era maestra de kinder, de guardería, del pre-kinder, la dueña de la guardería decía, nosotros no sabemos cómo vienen, ¿no? Nuestros niños, creo que se los dije también a ustedes. Entonces, démosle tanto amor,
O sea, démosle el amor que ellos requieren, que cuando lleguen a su casa, nuestro amor siga desbordando lo que ellos necesitan, ¿no? Había casos muy difíciles y duros, ¿no? Que llegaban los niños que no estaban bañaditos, que uno tenía que asearlo, y cosas así, porque bueno, el contexto familiar es también predisponente para algunas cosas, ¿no? Entonces me gusta mucho el abordaje, ¿no? No sé, algo más que ustedes quieran compartir, que puedan aportar también a Rachel, que pueda aportar a los otros colegas. Listen, por ejemplo, usted lo que mencionaba de las terapias parentales es lo que dice Blanca Núñez, ¿no? En su libro, que quizás la persona al tener una etiqueta, un déficit o un trastorno, es como que se pone en el papel en el que, bueno, si yo me enfermo más, por así decirlo, es como que mis padres van a estar más unidos, digamos, y sin embargo no es la solución al caso. Sí. Y increíblemente se puede dar en los niños porque nos ha pasado, ¿no? De que el niño dice, no, que yo, mi papá y mi mamá y no sé qué. En la clínica nos ha pasado que los niños siempre quieren a su papá y a su mamá, ¿no? Ellos no entienden eh, la dinámica familiar compleja a veces, ¿no? Los adolescentes, imagínense que es también otro punto muy importante, ¿no? Eso que les ha tocado casos muy, muy complejos, por ejemplo, cuando están de 9 a 10 años, ¿no? Eh, están dejando las etapas, en esas transiciones de cada etapa, también son momentos complejos, ¿no? Entonces, la familia es un rol fundamental y les aseguro 100% que nuestro trabajo nunca se va a ver si es que la familia no tiene el enfoque de ayudarnos, de acompañarnos. Por eso, cuando ustedes hablen con los papás, no, papá, vamos a salir adelante, ustedes son buenísimos, ¿no? Yo cuando hago la entrega trimestral, por ejemplo, que se hace cada 3 meses donde yo trabajo, del avance que se ha hecho, le digo, bueno, si ha habido avances, obviamente los elogio a los papás y le digo, y entiendo que hay trabajo y hay muchas cosas, pero nosotros queremos que avance, entonces, para que avancemos, trabajemos juntos. No hay de otra, ¿no? Nosotros tenemos que ponernos al bolsillo a los docentes, perdón, a los padres para poder avanzar con ese niño, ¿no? Entonces, me parece muy acertada la intervención y las recomendaciones a los padres, ¿no? Entonces, eh, también el inmiscuir a la escuela, porque es muy importante. Estos niños, todos los niños de los que hemos hablado en el transcurso de todos estas resoluciones de caso, son niños que están en etapa escolar, ¿no? Entonces, eso también nos tiene que llamar mucho la atención. Gracias, querida Rachel. Y eh, creo que la única que me falta defender, aparte de Verónica, que lo va a hacer ahora, es María Cristina, ¿verdad? Ya, más tarde hablo con María Cristina. Verónica, ¿puede compartir, por favor? Ya dice. Ori. Mientras Verito va compartiendo, como mañana nos vamos a pasar clases, he sacado las fotitos a estos casos que les decía que me compartió la Alicia en Rocío, como los tenía en el físico. Voy a aumentar unos cuantos casitos más y eso se los voy a mandar para que trabajen de manera individual. Quiero que se fijen en los casos, si ustedes ya lo han realizado, eh, aumenten el toque clínico, porque ustedes ya en esa materia, en ese módulo, ya tienen el toque clínico, ¿no? Porque ya hablan del DSM-5, ¿no? Sino que ahí tienen que aumentar el uso de los test, ¿no? ¿Cuál es su batería de diagnóstico, su intervención y su pronóstico, ¿ya? En estos casos, a todos quiero escucharlos con su pronóstico, ¿ya? Adelante, querido. Ya. En el caso menciona Mariela, madre de José, acude a ti como psicopedagoga
debido a que su hijo se encuentra en sexto de primaria, no quiere realizar tareas, tiene problemas muy marcados en el área de matemáticas, confunde los números, también menciona que le cuesta realizar operaciones simples, que hasta ahora no logra aprenderse la tabla de multiplicar a cabalidad. ¿Y cómo podrías intervenir en este caso? Bien, los datos generales es que José ya está en un sexto de primaria dentro de las debilidades, no quiere realizar las tareas, problemas muy marcados en el área de matemáticas, confunde los números, le cuesta realizar operaciones simples y no logra aprenderse la tabla de multiplicar. Em, con todos estos datos podemos mencionar que José, al ya estar en un sexto de primaria, según Piaget, se encuentra en la etapa de operaciones formales. Em, en esta etapa ya los niños tienen la capacidad, ¿no?, de poder pensar de forma abstracta. También pueden utilizar ideas, ¿no?, en su mente sin depender tanto de un objeto en manipulación como en anteriores etapas. También tienen ya un pensamiento hipotético deductivo y pueden considerar ya múltiples soluciones, ¿no? Tienen, en cuanto a su lógica y razonamiento, ya la capacidad para poder evaluar y realizar operaciones más complejas, ¿no? Comprender también conceptos más complejos. Em, para ello es importante mencionar también a Blanca Núñez, ¿no? Si bien aquí nos menciona ya todas las debilidades que tiene José, es importante poder indagar con la familia, ya que Blanca Núñez nos menciona que al momento de la sospecha y ya de una posterior confirmación de un diagnóstico, de una presunta dificultad de aprendizaje que está presentando José, siempre se promueve una crisis familiar, ¿no? Por lo cual los padres pueden tener ya sea un desconcierto, desilusión, dolor, tristeza, miedo, rechazo, rabia, culpa, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, para ello es importante, dentro del proceso diagnóstico, realizar lo que es la entrevista a los padres, para poder obtener más información acerca de su desarrollo de José, su historia médica, antecedentes familiares, también poder realizarle la anamnesis con las preguntas de exploración que se hacen, ¿no? Interrogando a los padres acerca de si él presenta, qué tipo de dificultades, aparte de las mencionadas, presenta, también poder determinar, ¿no?, cierta información acerca de antecedentes familiares, ambientales. También es necesario utilizar fichas de observación, tanto para la maestra, para padres, para poder tener mayor información y poder ayudar ya para una intervención con José. Eh, Dentro de la aplicación de pruebas, le realizaría un WIS 4, que es de 6 a 16 años. Él tiene, si está en sexto de primaria, está entre 11 o 12 años, ¿no? Tal vez. Entonces, podríamos realizarle esta escala para poder hacerle la evaluación y medir su inteligencia. También con esta prueba vamos a poder medir lo que es la comprensión verbal, su razonamiento verbal, cómo es su vocabulario, qué tipo de comprensión él tiene al utilizar el lenguaje para la resolución de los problemas, ya que está presentando problemas en la resolución de tanto operaciones simples como de la tabla de multiplicar, ¿no? También lo que es el razonamiento, podemos medir el razonamiento con esta prueba para ver qué capacidad él tiene, ¿no?, de resolver sus problemas en cuanto a la multiplicación, también la memoria de trabajo, cuál es su velocidad de procesamiento que él tiene. Para ello podríamos realizarle esta prueba y así obtener mayor información, ¿no? También en el caso de José, esta escala se puede utilizar para poder identificar y determinar cuál es la dificultad de aprendizaje que está teniendo, ¿no? También podríamos utilizar un Bender. Esta nos ayudaría ya que es de 5 a 12 años, ¿no? Podemos determinar lo que es el desarrollo visomotriz,
el área emocional y qué condiciones en cuanto a su madurez para el aprendizaje está presentando José, y si es que también está presentando algunas dificultades emocionales también por la edad que presenta, eh, y la transición, ¿no?, que está presentando en esta edad. Sería bueno poder tomarle este test. También es importante mencionar que José puede cumplir ciertos signos y síntomas de un trastorno de aprendizaje, por lo cual es importante mencionar a Luis Bravo, ¿no?, que él nos menciona de que hay ciertas variables antes de confirmar un diagnóstico. Entonces se debe determinar en cuanto a su edad cronológica, que no sea antes de los 8 años. Entonces ya podríamos determinarlo con él porque ya tiene 11. Que también en cuanto a los años de escolaridad, que no antes de un segundo básico, ya él está en sexto de primaria, entonces podríamos realizarla. Y también poder descartar, ¿no?, poder ver lo que es su coeficiente intelectual y descartar si tiene discapacidad intelectual, y también ver en cuanto a su integridad perceptiva, la psicomotricidad. También podemos considerar los requisitos mínimos en cuanto a la discalculia, porque en este caso, según los síntomas y signos que presenta, podríamos decir que es una discalculia. Entonces habría que ver si hay ausencia de daño sensorial grave, ausencia de trastornos emocionales severos, si hay una adecuada estimulación tanto a nivel cultural, ¿no?, o a nivel pedagógico en el colegio. También si tiene dificultades especiales en cuanto al lenguaje o tal vez a la producción en tanto en forma oral o escrita, ¿no? Y tal vez por ese motivo es que a esa edad no puede todavía multiplicar ni hacer operaciones simples. Entonces, en cuanto al posible diagnóstico, como mencioné, basándonos en todos los datos anteriores, es muy probable que José tenga un trastorno del aprendizaje, específicamente la discalculia, que esta se caracteriza, ¿no?, por tener dificultades en el aprendizaje de conceptos matemáticos, como los números, operaciones matemáticas, razonamiento matemático. Entonces, estas dificultades de José de no querer realizar tareas, tener problemas marcados en matemáticas, confusión en los números, le cuesta también, como mencionaba el caso, realizar operaciones simples y no logra hasta ahora aprender la tabla. Entonces, con todos estos signos podemos mencionar que probablemente es una discalculia. Sin embargo, es importante realizar una evaluación integral, ¿no?, para poder confirmar este diagnóstico. Entonces, con ello podemos ya identificar ciertas causas y dificultades que está presentando, ¿no? En cuanto a la intervención, el plan de intervención que podríamos realizar tendría que estar diseñado de acuerdo a las necesidades específicas del niño. Entonces podríamos considerar primero ver qué es lo que lo motiva, ¿no?, qué es lo que a él más le gusta, para poder darle una enseñanza individualizada, si es necesario, que sea adaptada, ¿no?, a sus necesidades y a su ritmo de aprendizaje también. También poder ver si se puede aplicar una enseñanza práctica o multisensorial, donde se pueda aprender a través de la experiencia para que él pueda relacionar los conceptos con la realidad para poder aprender las operaciones, ¿no? Entonces, también una enseñanza colaborativa podríamos aplicar para que él pueda aprender con otros niños y fomentar lo que es la cooperación y este aprendizaje social, ¿no? Como nos menciona también Brunner, también se puede hacer el aprendizaje por descubrimiento, donde él puede aprender explorando, interactuando, ya que por la edad se aburriría con ciertas actividades de muy niño, digamos, ¿no?, de edad menor. Entonces, sería tal vez ver ciertas actividades en cuanto a la exploración, despertando tanto su curiosidad de él y utilizarlo al docente como un guía, como nos menciona Brunner, ¿no?
Brunner también nos menciona algo muy importante, que nos dice que hay la estrategia de metacognitiva. Entonces, él hace énfasis en el autoestima, en que cuando el niño ya, si promovemos con ciertas estrategias, él va a saber que puede aprender, que va a tener esa conciencia de su propio aprendizaje, y también es muy importante que él va a tener esa confianza en sí mismo, y así va a poder tener un aprendizaje significativo, ¿no? Eh, También podríamos relacionar en cuanto a la intervención con la teoría de Skinner, tal vez con el condicionamiento operante, ¿no? Reforzar ciertas conductas positivas a través de las cuales podríamos recompensarlo con lo que a él más le guste. También podríamos tomar la teoría de podría ser también la teoría de Bandura, con el aprendizaje social, como mencioné anteriormente, una enseñanza colaborativa, ¿no? Entonces, donde ya él aprende a través de la observación, a través de la imitación, donde puede aprender ciertas habilidades y comportamientos observando y replicando las acciones de otros, ¿no? De sus compañeros, y así poder tener este aprendizaje significativo. Dentro del marco legal, podría mencionar la Ley 070, donde establece, ¿no? En uno de sus artículos, si no me equivoco, es el artículo 1, que toda persona tiene derecho a recibir una educación en todos los niveles de manera universal, de manera productiva, sin discriminación. Entonces, también en caso de que corresponda hacerle una adaptación curricular, poder tomarlo en cuenta. Mencionaría también a los padres que se tendría que trabajar con un equipo multidisciplinario, psicólogos, psicopedagogos, para poder así determinar un diagnóstico integral. Em, y en el caso de discalculia, también podríamos realizar la intervención realizando con José, dándole instrucciones de conceptos básicos en cuanto a los números, ¿no? Por ejemplo, como él no le cuesta realizar las operaciones simples, menciona y confunde los números, tal vez empezar por unos conceptos básicos, ¿no? También podríamos practicar con los ejercicios de multiplicación, pero tal vez con ayudas visuales. Tendríamos que ver qué tipo de aprendizaje él tiene, si es más kinestésico, visual, auditivo. Entonces tendríamos que identificar y ya así poder aplicar tal vez juegos. Incluso he visto que hay juegos con tableros, con dados, para ya chicos de esta edad, para niños, perdón, de esta edad. Y entonces es más divertido para ellos, más dinámico, más lúdico, ¿no? A ellos que les encanta estar en la tablet, en el celular, entonces poder también incluso en la familia mencionarles que podrían hacer tipo de juegos de la vida cotidiana, como por ejemplo ir a hacer compras o llevarlo de compras, que a él le guste comprar algo, zapatos, por ejemplo, y pedirle la ayuda para calcular el total de las compras, ¿no? O que compare precios utilizando así la multiplicación, suma, resta, etcétera. Entonces, empezar desde lo más básico hasta lo más complejo. Y así también él va a poder practicar de una manera divertida, incluso en la misma, si por ejemplo tiene inclinaciones de juegos de mesa, buscar juegos de mesa que sean los más populares, ¿no? Que estén de moda, para que así él pueda ir sumando, restando, multiplicando los números, y pueda elegir los juegos que sean, que el más le gusten, y también ver los padres que sean apropiados para su edad, ¿no? De acuerdo al nivel que él tiene. También podríamos usar, como mencioné, hay juegos también digitales, app educativas, juegos en línea. Entonces también es importante que José reciba el apoyo educativo especializado para que él pueda superar, ¿no? Estas dificultades de aprendizaje,
y es muy importante el maestro, ¿no? Que se lo usa mucho como un andamiaje para poder llegar a fortalecer, ¿no? Sus habilidades y de él pueda, por ese motivo también nos mencionaba Blanca Núñez que hay que darle un apoyo individualizado, más específico, ¿no? Al niño y también en el caso de discalculia, los padres pueden ayudar a José a poder aprender de la manera más motivadora, ¿no? Es decir, motivándolo con palabras de elogio o también con recompensas, como mencionaba antes. Esa sería la resolución de mi caso, Licen. Ya está cortito, ¿no? No, realmente un caso también de los, como los han ido presentando sus colegas, muy completo. Eh, Me gusta también esa conexión que hacen. Cuando hacen esa conexión que se ve tan natural, ¿no? La teoría es un golpe de felicidad para, para el alma psicopedagógica, creo yo. Se escucha bonito, se siente bonito, ¿no? Le da ganas a uno de ser como son. Así que, nada, colegas, algo que sugerir, felicitar, aumentar. Listen, yo creo que estuvo bastante completa la exposición de mi compañera. No tengo nada más que aumentar desde mi punto de vista. Lo supo resolver y aunque fue cortito, ella lo desglosó bastante bien. Entonces, para mí era un 100. Yo creo que esta noche, si nos tocaba puro cienes. Bien, me gustó mucho. Están todos ya empoderadas, empoderados.